En Holanda, no tengo aquí la fecha, creo que estaba allí cuando se hizo hace unos 20 años ese seminario de la Sociedad Teosófica para examinar el tema de la regeneración humana. Fue dirigido entonces por la presidenta de la Sociedad Teosófica, Rada Burnier, y asistieron miembros de varios continentes, de muchos países, miembros de las sociedades teosóficas interesados en esa regeneración humana. Vamos a ver de qué se trató. Fueron entonces un seminario de 6 días en que por las mañanas la señora Rada Burnier daba una charla sobre un tema. Eso es lo que voy a tratar de presentar a vuelo de pájaro en esta reunión. Y en las horas de la tarde había unos debates entre los miembros alrededor de ese mismo tema, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dijo ella en la primera reunión. Entonces, en la primera trataba del trabajo de la sociedad teosófica y el cambio fundamental en el hombre y en la sociedad. Vean ustedes, es un tema interesantísimo. Entonces, el trabajo de la sociedad teosófica y el cambio fundamental en el hombre y en la sociedad. El tema de la regeneración humana es muy importante. Lo que aquí algunos puntos que voy a leer son tomados textualmente de lo que ella dijo, ¿no? Es muy importante porque el cambio realmente trascendental en la historia de la humanidad solo ocurrirá cuando haya un cambio revolucionario en el ser humano. Nosotros hemos tratado de buscar los cambios en la sociedad a través de la historia. Hay una tiranía, cambiémosla entonces por un gobierno militar. El gobierno militar, eso es terrible, ya eso no sirve, vamos a cambiarlo por la autocracia. Esto sí va a resolver los problemas. La autocracia es peor que lo anterior, entonces ensayamos la democracia, ¿no? Y así estamos en cambios externos, pero no hemos ido al fundamento del cambio. Mientras estén buscando esos cambios externos, estaremos ilusionados durante un tiempo y desilusionados después. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha cambiado con eso. Siempre dejamos que la solución se tome afuera. Es que no sirve el gobierno de fulano de tal, nos prometió esto y aquello y no es por ahí. Y no llegamos a ese cambio fundamental. Nos enfrentamos a desafíos de diversas clases: guerras, degradación ambiental, proliferación de armamentos, violencia, terrorismo, superpoblación, pobreza. Toda la vida existe eso. Ese es un desafío externo y eso es lo que no queremos. Todos queremos la paz, queremos la tranquilidad y todas estas cosas siguen existiendo, pero es que no se puede porque pensamos que otros tienen que solucionarlo. Y nos muestra la señora Rada Burnier, dice: el desafío externo es el reflejo de algo interno en el ser humano, algo que está pasando no en los que están viviendo, en todos nosotros. Tenemos que entonces examinarnos nosotros. Muy poca gente se da cuenta de que el verdadero origen del problema radica en la psique humana. La sociedad no puede permanecer estable si la mente humana no cambia. Esta es la raíz del problema, la psique humana. Nosotros somos un reflejo de la humanidad y la humanidad es lo que nosotros somos, ¿no? Es lo que decía Krishnamurti: tú eres el mundo, nos decía a todos, ¿no?
El mundo es un reflejo de lo que seamos nosotros. Lo podemos ver claramente. Queremos una sociedad, por ejemplo, decente, de gente honesta, que haya honestidad en el mundo. Pero si los disidentes son unos pícaros codiciosos, ¿no? ¿Cómo puede cambiar esa sociedad? Pero esos pícaros codiciosos son un reflejo de la picardía que hay también y la codicia que hay en nosotros. Las soluciones siempre han fracasado porque solo hemos estado tratando a la sociedad y no a nosotros mismos. La sociedad teosófica aboga por aportar una solución que sea para toda la humanidad, no solo para una parte de la humanidad. Por ejemplo, en los grupos religiosos se busca entonces mejorar en el cristianismo a los cristianos, los judíos mejorar el judaísmo, los musulmanes lo mismo, pero unos y otros son enemigos, ¿no? Y sigue esa división. Nosotros creamos nuestra sociedad particular de acuerdo con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Bueno, este es el primer planteamiento en la primera charla, que se desenvuelve en una forma magistral. Apenas estoy poniendo aquí los puntos esenciales, pero nos están entonces indicando que debemos examinarnos. Si hay codicia en el mundo, ¿qué tanta codicia hay en mí mismo? ¿No? Si hay odio en mí, ¿no? Si hay envidia, si hay celos, etcétera. No los que vemos siempre es el mundo es así, pero cuando digo el mundo es así, yo no estoy incluido en eso cuando hago mis exámenes, pero tengo que examinar si eso existe en mí. Si existe en mí en pequeña o en gran escala, entonces eso tiene que reflejarse en la sociedad. Mientras no cambiemos nosotros, esos problemas externos seguirán existiendo. Ese es el tema del primer día. Como les digo, en la tarde entonces hubo esos debates de los cuales no voy a hablar en este momento. El segundo día trató de la naturaleza del cambio. Total que hay un orden, ¿no? Primero dijo, tiene que haber un cambio en el ser humano. ¿Cuál debe ser ese cambio? La raíz de todos los problemas está en la condición psicológica de la humanidad. La mente fragmentada no puede encontrar la solución verdadera y permanente a los problemas, que son universales. Hay algo fundamental, un cambio fundamental es que el que resuelve los muy distintos problemas de un solo golpe, por decirlo así. Es como arrancar la mala hierba. No se puede dejar un poquito, quitemos un poquito, ¿no? Para mejor. Y no quitar simplemente las hojas, hay que quitarla completamente. O cortar las 10 cabezas del demonio Ravana, que parece también algo similar en la mitología a la hidra, ¿no? En que hay que cortar todas las cabezas. Si cortamos una, va a surgir otra cabeza de ese monstruo. Entonces hay que cortarles la cabeza. Hay que acabar, en el caso de Ravana, en la mitología hindú, sucede lo mismo. Si nuestra actitud cambiara psicológicamente, esa psique humana, la situación externa cambiaría. El egoísmo, que es también egocentrismo, es la causa de todas las dificultades de la humanidad. ¿Por qué? Porque la mente está fragmentada, como dice allí, ¿no? No estamos buscando la solución del problema total, sino el problema mío. Entonces siempre estamos buscando cómo se hagan los cambios del mundo de acuerdo con lo que a mí me conviene. Y eso jamás se va a lograr así.
Por lo tanto, el cambio fundamental es pasar del egoísmo, que es también preocupación por uno mismo, a un estado de comprensión, de armonía y unidad, donde se descubre que el bienestar de los demás es tanto o más importante que el de uno mismo. Si nos examinamos, vemos que todos somos personas muy similares, que estamos buscando las mismas cosas, un poco de tranquilidad, de paz, que podamos tener las cosas necesarias en el mundo. Eso que estoy buscando, por mi mente fragmentada, la está buscando todo ser humano. ¿Por qué va a ser más importante la solución para mí que para los demás? Es una solución que debe ser para todos. Entonces no es una solución fragmentada, sino una solución universal. Cuando la condición interna cambie, eso no es la condición externa, de los ricos, de los pobres, como lo estamos viendo que es el problema, los unos que explotadores, otros explotados, sino la condición humana, cambiar eso, cuando esa condición interna cambie. Desde el egocentrismo a una realización de unidad, el mundo cambiará. Por ejemplo, la inquietud que nos presentó aquí el hermano, ¿no?, es que esos ricos, codiciosos, explotadores, si él cambiara y dejara de tener esa codicia, entonces él no explotaría a los otros, ¿no es cierto? Porque había ese cambio. Pero realmente en nosotros puede existir esa codicia, sino que no se ha presentado la oportunidad de que explotemos esa codicia, posemos esa codicia. Entonces no nos gusta porque no estamos en esa condición, pero esa condición de codicia existe posiblemente también en nosotros. Y así en todas las condiciones. Entonces dicen, no es tanto la situación en que estés en este momento y estén los demás, sino que eso debe cambiar totalmente para tener una visión universal del problema desde ese punto de vista de la psiquis y no desde el punto de vista individual. En las cartas de los maestros, esas que escribieron los maestros Morya y Kaachi a Sinet, dicen: la expresión fraternidad universal no es una frase vana, es la única base segura de la moralidad universal. La expresión fraternidad universal no es una frase vana, es la única base segura de la moralidad universal. Minimizamos palabras como humanidad, fraternidad, armonía, compasión. Estas palabras tienen un significado revolucionario profundo si las comprendemos completamente, correctamente. Significa ver la naturaleza interna de todo lo que existe, ver que en la naturaleza todo tiene un propósito, un valor y un significado en sí, no el que nosotros le atribuimos. El cambio fundamental es pues muchas cosas. Es el cambio desde el egoísmo al altruismo. El altruismo es buscando el bien común, el bien de toda la humanidad. Desde la lucha interna y externa a la paz. Desde la fealdad, hay mucha fealdad en nuestro interior, a la belleza y la armonía. Ella no habla de la fealdad en el mundo, la fealdad que hay dentro de nosotros mismos, ¿no? Hay mucha fealdad en nuestro interior, a la belleza y la armonía. Es un cambio de un estado de ignorancia a un estado de sabiduría. Esta fue la segunda charla. Entonces ya avanzamos un poco más
de que para buscar lograr hacer esa revolución tienen que empezar por nosotros mismos, ¿no? El tercer día trató de la regeneración y los objetivos de la sociedad teosófica. Esto es muy importante porque muchas veces los miembros no lo tenemos claro. Dice Rara, aunque la sociedad tiene 3 objetivos, que todos ustedes ya los conocen, tiene un propósito único, no declarado, no está en los estatutos, pero es el propósito de la sociedad teosófica, que es el de elevar a la humanidad desde el punto de vista moral y espiritual. Entonces aquí trata 2 cosas especiales. Uno, que la sociedad teosófica tiene un propósito único. Cuando no tenemos eso claro, grupos de la sociedad teosófica pueden darle toda la importancia a otras cosas que no son la fundamental. Ese que es el de elevar a la humanidad desde el punto de vista moral y espiritual. Entonces, para eso existe la sociedad teosófica. Entonces, el estudio, la fraternidad universal, ¿no? El estudio de religión, filosofía y ciencia, y la investigación, todas son en función de eso. Los objetivos de la sociedad no pueden dejar de relacionarse entre sí, porque están ligados a la cuestión del progreso y la perfección humanos, a la regeneración. El primer punto es la fraternidad universal, que allí se dice que es sin distinciones, ¿no? La realización de la mente en que no hay prejuicios de ninguna clase, ni de raza, ni de credo, etc. Ninguna barrera contra nada. Es la regeneración, porque una conciencia así es completamente diferente de la conciencia ordinaria. Entonces la base de esa regeneración es la fraternidad. HPB dice que la religión per se es aquello que une a todos los hombres y a todos los seres en un todo, no es algo que divide. Cuando nosotros vemos las organizaciones religiosas, dividen. Cuando una persona, mi religión es la única verdadera, se está dividiendo en los demás. ¿No? Yo tengo la verdad, usted no la tiene. Usted es un hereje. Usted quiere la salvación, venga para acá, renuncia a lo suyo. Pero el otro está pensando lo mismo y nunca habrá entonces una solución. Entonces la verdadera religión es la que nos une a todos. Tiene que ver entonces con esa fraternidad universal. Así pues, la experiencia de la unidad es una experiencia religiosa. Es una nueva clase de percepción, una nueva cualidad de la mente. La realización de la fraternidad es la conciencia de algo maravilloso. Vean lo que dice aquí Rara. Cuando algunos dicen que el objetivo de la sociedad teosófica de la fraternidad universal es obsoleto, no saben lo que están diciendo. Yo lo he oído aquí en la sociedad de personas que en comentarios dicen fraternidad universal, pero sí, eso se ha estado hablando siempre. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa era uno de los objetivos y antes ya se habla de fraternidad y la fraternidad no ha llegado a nada. Consideran que es obsoleto. No es así. Lo que pasa es que la fraternidad no la hemos ensayado todavía. No quiere decir que no sea fundamental, ¿no? Pero una cosa es entender conceptos sobre fraternidad y otro vivir la fraternidad, ¿no?
Lo consideran de una manera corriente, sin comprender la profundidad y la verdad contenida en este objetivo. La idea se ha esparcido por doquier, de modo que puede prescindirse de este objetivo, dicen esas personas. ¿Para qué pone la fraternidad universal? Eso no sirve para nada. Pero desde el punto de vista más profundo, la fraternidad universal está lejos de haberse conseguido, y en ninguna parte vemos la fraternidad en acción. Si no vemos que este objetivo implica una profunda revolución psicológica, no podemos ser capaces de llevar a cabo el trabajo de la sociedad con la energía requerida. Si reflexionamos bien, no será difícil descubrir que la fraternidad universal, sin distinciones de ninguna clase, es una revolución de la conciencia, ¿no? Dentro de la sociedad teosófica, en ese primero dice, sin distinción, por ejemplo, de raza. En nuestro interior tenemos prejuicio contra razas contra otras razas, ¿o no? Sí. De clases sociales. Esa es una clase inferior, ignorante, no la vemos entonces desde un punto de vista egoísta. Entonces no hay fraternidad en eso. Si reflexionan, bueno, es la única cosa que cambiará a la humanidad, la única cosa que cambiará a la humanidad y que la conducirá a un nuevo nivel de existencia. En relación con el segundo punto, el estudio de la religión, la filosofía y la ciencia, nos dice Rada, los tres son vías hacia la verdad, caminos válidos hacia un único punto. La recta visión es esencial por el efecto que tiene sobre las acciones. La búsqueda de la verdad es la búsqueda de una realidad que no puede ser contradicha en ningún momento. Entonces se nos dice que hay que buscarla por los tres caminos principales y por cualquier otro que apareciera, desde el punto de vista de la ciencia, de la religión y de la filosofía. Todos son caminos importantes. Lo importante es darse cuenta de que la verdad lo libera a uno de la insensatez de una acción basada en falsos conceptos de la realidad. En las escrituras cristianas se nos dice, la verdad os hará libres. El segundo objetivo de la sociedad teosófica está encaminado a suprimir la ignorancia, redimiendo a la mente de las irrealidades en las que vive. Este objetivo también está encaminado a producir la regeneración. Tercero, la investigación de las leyes ocultas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Entonces aquí se nos está hablando de las leyes universales. Todas las leyes son una expresión de la inteligencia divina, no las leyes humanas, ¿no? Las leyes naturales. El conocimiento de las leyes es un poder para acelerar el progreso. En el campo de la ciencia, por ejemplo, el científico obedece las leyes naturales para poder progresar. Hay que conocer las leyes psicológicas para que haya ese cambio entonces en la psique. Este objetivo implica el estudio no solo de la naturaleza en su manifestación externa, sino de la relación de todas las cosas. La comprensión de nosotros mismos está relacionada con la comprensión de las leyes y de las fuerzas que laboran detrás de ellas. Detrás de cada ley, entonces existen unas fuerzas que están dirigiendo esa evolución. Hay una jerarquía de inteligencia, se nos ha dicho, trabajando por el gran plan.
Entonces se nos dice que los grandes seres están haciendo que el plano evolutivo se desarrolle. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en todo esto? Nosotros somos también seres creadores y tenemos que ayudar en ese plano evolutivo con lo que hacemos. Ese individuo que en el laboratorio está llevando a cabo algo para mejoramiento del mundo externo es un colaborador del plan divino. No podemos ser seres pasivos. Y el ser que está trabajando por buscar ese cambio en la psique humana es un ser que está colaborando con esos grandes seres para el progreso de la humanidad. Para que el trabajo de la sociedad sea efectivo, hemos de ver la relación entre los tres objetivos de la sociedad teosófica y la relación de todos ellos con el desarrollo de la conciencia humana y la elevación de la humanidad. La historia de la sociedad teosófica es clara sobre este punto. Lo único para lo cual se fundó es para ayudar al verdadero progreso de la humanidad. Ahora, insiste en algo que nos dijo anteriormente la presidenta. Lo único para lo cual se fundó es para ayudar al verdadero progreso de la humanidad. En el cuarto día, en la cuarta sesión, se trató de nuestro planteamiento de la teosofía. La búsqueda de la verdad no es remota ni abstracta, es la más práctica de las empresas. La fraternidad es un reflejo en acción de la recta percepción. No digamos, ya sabemos todo, ya sabemos lo de la fraternidad, porque no lo sabemos. Para saberlo tenemos que vivirlo. Mientras tanto tenemos esos conceptos. No digamos ya sabemos todo, ya sabemos lo de la fraternidad, porque no lo sabemos. Sabemos hasta cierto punto. El concepto no es lo mismo que un estado de conciencia donde la fraternidad universal sea una realidad. No es lo mismo un mapa que donde se dice en dónde están los sitios que queremos visitar, a visitar esos lugares. La vida teosófica se basa en la sabiduría, no solamente en el conocimiento conceptual. Entonces el objetivo de la sociedad teosófica no es estudiar y llenarnos de conceptos. Esos conceptos tienen su posición, pero lo importante es que eso nos lleve a una manera de vivir sabia. El conocimiento aumenta sin cesar, día a día. Sin embargo, el mundo actual es de extraordinaria crueldad e ignorancia desde el punto de vista espiritual. Hemos mejorado mucho en el campo externo, pero internamente no. El conocimiento no ha ayudado a los seres humanos a ser más felices, pacíficos o afectuosos. No en contra del conocimiento, ¿no? Sino que el conocimiento solo no va a llegar a eso. La teosofía no debe ser interpretada como una teoría, como una serie de conceptos. Debe ser la verdad que transforma, que nos hace afectuosos, solícitos, delicados en nuestras relaciones, que libera la mente de su egocentrismo y no es un conocimiento estéril. ¿Cómo llegar a la verdad que es la teosofía? Ante todo, debiéramos comprender que nuestros pensamientos y nuestras opiniones no son la verdad. La
La verdad está entonces en la manera de vivirlos. La verdadera literatura teosófica, si la abordamos correctamente, puede ayudar al aspirante en su búsqueda de la sabiduría y en su vida. Es inútil sentirse satisfecho con simples afirmaciones, con bellas charlas o textos. Nuestro planteamiento debe ser un planteamiento que nos conduzca a realizar la verdad. En eso es que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Hemos leído mucho acerca del amor, pero sabemos lo que es el amor solo cuando se ha convertido en una realidad en nosotros, cuando es universal, totalmente desinteresado, sin alternativas, cuando no hay impacto en la cualidad de nuestros actos y en nuestras relaciones, es porque la verdad no se ha tocado. Elena Blavatsky expresa que el futuro de la sociedad teosófica depende de la dedicación, devoción y altruismo de sus miembros, y también de que la teosofía sea una sabiduría viviente. Es importante conocer por nosotros mismos lo que es verdadero y lo que no lo es. No lo que nos dicen otros. Puede que lo encontramos en los libros, esto es verdadero, esto es falso, pero mientras esté en el libro es el pensamiento de otro. Tenemos que examinarlo profundamente hasta que sea un pensamiento nuestro, ¿no? Es importante conocer por nosotros mismos lo que es verdadero y lo que no lo es. El nuestro nos puede dar, el maestro nos puede dar sugerencias, indicar direcciones, pero tenemos que descubrir las cosas por nosotros mismos. Un verdadero maestro no me dice, no piense, sígame, ¿no? Haga lo que yo le digo y logrará la sabiduría. No, nos da guías para que desarrollemos esa sabiduría. La prueba de la comprensión de lo que estudiamos está en la vida diaria. Entonces, en lo que estamos haciendo a cada momento, ¿no? Allí es donde está esa prueba. Tenemos que ponerle atención a eso que hacemos, a esa reacción que tuvimos. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me siento contento? ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué antipatizo con esa persona por lo que me digo? Esa es la vida diaria. Y examinando eso es que se produce el cambio de la psique. Y eso se vuelve conocimiento verdadero. La prueba del aprendizaje teosófico es el desarrollo de la comprensión, el afecto, la serenidad, la sensibilidad y la buena disposición, no solo hacia los demás seres humanos, sino hacia toda la vida. Vino entonces la quinta sesión. Trabajo individual y de grupo para la regeneración. En primer lugar, nos dice Rada, es importante comprender para qué estamos trabajando. No existe ninguna manera rápida o fácil para la regeneración. Entonces no es cosa de repetir mantras o hacer cualquier clase de prácticas que se vuelven rutinarias, ¿no? Porque así no se va a lograr. La mente tiene que convertirse en una mente nueva, en la cual no hay divisiones, y aprender a mirarlo todo desde el punto de vista de la unidad, una conciencia creciente
de unidad. Yo relacioné esto con la película que vimos de la señora Besa, ¿no? Ella tenía ya una mente enfocada en algún punto, pero vio la verdad y fue capaz de dejar eso para seguir con esa mente nueva hacia algo mucho más amplio, más universal. Entonces debemos aprender a mirarlo todo desde el punto de vista o de punto de mira de la unidad. Una conciencia creciente de unidad. Krishnamurti decía, el primer paso es el último paso. Parece como una paradoja, ¿no? Pero si vemos la fraternidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Que nos demos cuenta en que la fraternidad es la solución de los problemas del mundo. Nos dice aquí, no sabemos qué es la fraternidad, pero ahora hemos entendido que esa fraternidad es necesaria. Vamos a tratar de ser fraternales, empezar con un pequeño grupito. Ese es el primer paso. ¿Cuál será el último paso? Es la fraternidad. Entonces el primero es el último, pero hay un camino y hay que andar por ese camino desde el punto de partida, primer paso, hasta la finalidad, la verdadera fraternidad universal sin distinciones. Se resuelve así esa paradoja que nos presenta Krishnamurti, ¿no? Decir mentalmente la regeneración es necesaria es muy diferente de realizarla en el propio corazón, de sentir profundamente que es la cosa más vital. Vean ustedes que a través de las charlas ella nos sigue llevando a que la regeneración humana tiene que empezar por la regeneración individual de cada uno de nosotros. Copio textualmente esto que decía Radha en esa reunión. Si los 35.000 miembros que tiene la Sociedad Teosófica en todo el mundo sintieran de todo corazón que la regeneración es de verdadera necesidad para la humanidad, imaginad qué es lo que ocurriría a nivel psicológico invisible. El cambio sería muy real, porque la mayor parte de las cosas empiezan a nivel mental. Las ideas gobiernan el mundo, dijo uno de los adeptos. Las ideas gobiernan al mundo. Vean ustedes que es también ese principio de platónico, ¿no? Lo que decía Platón del mundo de las ideas. Todo empieza en el mundo de las ideas. Todo se plasma alrededor de las ideas. ¿Cuál debería ser la naturaleza de las actividades principales de cualquier grupo teosófico? Radha conoce muy bien a la Sociedad Teosófica y a los miembros. Dice así: la gente que viaja por todo el mundo, y ella ha sido una constante viajera, no puede dejar de observar cómo el trabajo se desvía porque el propósito no está claro. El trabajo en nuestra sociedad no es simplemente hablar de la fraternidad universal, sino demostrar al mundo que esto puede ser una realidad. Esto es muy importante. En alguna parte en esta charla nos dice, por ejemplo, los miembros de la Sociedad Teosófica consideran que es muy útil que una vez a la semana se reúnan alrededor de una mesa a tomar el té. Dicen, bueno, eso es bueno, y que hablen de fraternidad también puede ser bueno, pero pueden considerar como lo esencial para que haya una fraternidad que nos reunamos cada mes a tomar el té. No, eso no es lo fundamental. Puede ser una ayuda. Ella no dice que eso esté mal, no, eso está muy bien que nos reunamos para hablar de cosas importantes,
pero lo importante es la realización de aquello. Nada es más convincente que el ejemplo. Este es otro punto fundamental. Cada vez que en un grupo hay desunión, se perjudica mucho el trabajo de la sociedad porque se pierde credibilidad. También puede ocurrir lo contrario. Cuando el grupo pone en práctica los objetivos y produce el cambio necesario, puede atraer a la gente e inspirar confianza. La sociedad teosófica nació para reunir a la gente que trata seriamente de realizar en este plano físico la suprema verdad de la unidad, que es una realidad permanente a nivel espiritual. Este es otro punto, ¿no? A nivel espiritual la unidad es un hecho. A nivel externo es que hay la fragmentación y la separación. Entonces, por eso es necesario que nosotros elevemos nuestra conciencia hacia ese nivel de unidad que es el espiritual. En tercer lugar, puesto que la regeneración es el objetivo de la sociedad, la naturaleza del trabajo debe favorecer el conocimiento de lo que hacemos y pensamos, de nuestros prejuicios, de nuestras ocultas aversiones y deseos. Entonces tenemos que conocernos plenamente para poder hacer ese trabajo, porque hay una parte de formación y hay una parte de lo que tenemos que eliminar de nuestra naturaleza, algo por adquirir y algo por eliminar. La regeneración implica este cambio cualitativo de la conciencia. Necesitamos estimular la investigación, el espíritu de búsqueda de la verdad y no decir nunca yo sé. En nuestro trabajo también es importante no fomentar la creencia. En cambio, debería tenerse una actitud de mente abierta, de seria investigación, particularmente en las cuestiones importantes. Hay otra cuestión, el lenguaje que utilizamos. La verdad es eterna, pero el estilo en que se presente debe ser adecuado a la época. La mayoría de la gente no se interesa por el mejoramiento de la condición humana. Y muchos de los que llegan a la sociedad teosófica naturalmente no tienen ese interés. Se interesan por los problemas que les afectan personalmente. Quieren ayuda y comprensión. Después vendrá el interés por esa regeneración de la humanidad. Pero primero hay un interés en ver cómo resuelvo yo mis problemas. ¿Me pueden ayudar? ¿Cómo me pueden ayudar? Y tenemos que ser muy cuidadosos en eso, para poder dar la ayuda requerida. ¿De qué manera nuestros debates y nuestra investigación nos capacitan para encontrar una respuesta a estos problemas? No podemos encontrar respuestas definitivas, pero es importante que les dediquemos nuestra atención. Si tenemos claro cuál es el trabajo y seguimos los métodos adecuados, entonces lo demás vendrá por añadidura. Encontraremos los medios apropiados en la debida proporción para que la gente conozca este trabajo. Krishnamurti insistía: si hay miel, las abejas acudirán. La pregunta es: ¿tenemos la miel? En la sexta reunión, ella trató de la fuente de energía espiritual. Esa fuente de energía
que nunca disminuye con el paso del tiempo y con el envejecimiento del cuerpo, sino por el contrario. Veamos nosotros en el caso externo, el cuerpo físico. El cuerpo físico traza como una curva, ¿no? Entonces viene el nacimiento, la niñez, la adolescencia, la juventud, llega a la cumbre y después declina, ¿no? Empieza entonces la curva hacia abajo, ¿no? Empieza el envejecimiento, las enfermedades, la vejez, y llega a la muerte. Pero en el campo psicológico no pasa eso, y en el campo espiritual no existe esa curva, siempre es hacia arriba. Y eso es una cosa muy interesante y que hemos podido observar los que ya estamos acabando con la curva hacia abajo. Vemos que esa psique y ese interés espiritual y todo eso no cambia. Entonces vemos, sí, el cuerpo envejece, pero el espíritu, la psique no envejece, ¿no? Esa es una cosa pues muy importante que tenemos que observar. Esa frente de energía que nunca disminuye con el paso del tiempo o con el envejecimiento del cuerpo, sino que por el contrario fluye más abundantemente cuando se lo permitimos, está dentro. Entonces esa fuente de energía no la tenemos que buscar en otra parte, que es la física cuántica, o que son los que vienen de otro planeta en ovnis. Está dentro de nosotros, está dentro de nosotros. Si la conciencia no está abierta, el instructor puede hablar, el conferenciante puede decir algo muy bueno, pero no causa ningún impacto. Entonces no podemos decir que este libro, tenemos libros de Universal, de Libit, de la Doctrina Secreta, todo lo que quieran, pero ellos no pueden hacer el cambio. Tenemos que hacerlo nosotros. Nos dan guías. Así, si nuestra propia conciencia no llega al punto en que puede ser inspirada, no hay inspiración externa. Por poco que la conciencia esté abierta, la energía fluye. Consideremos algunas palabras de Krishnamurti. Hago la anotación de que en las 6 charlas la señora Rao Durnier cita 8 veces a Krishnamurti. Y dice así. Eso nos hace ver cómo ella consideraba el pensamiento de Krishnamurti, que va en esta dirección de la regeneración humana, fundamental. Dice Krishnamurti: la mayoría de nosotros tenemos muy poca energía, la gastamos en conflictos, en luchas, la desperdiciamos de varias maneras, no solo sexualmente, sino también en gran medida se desperdicia en contradicciones y en la fragmentación de nosotros mismos, lo cual desemboca en conflictos, contradicciones que están dentro de nosotros, conflictos que estamos produciendo en nuestro entorno porque no hay esa armonía interna. El conflicto es evidentemente un gran desperdicio de energía. El voltaje disminuye. No solo es necesaria la energía física, sino que también lo es la energía psicológica, con una mente lúcida, lógica, sana, sin distorsiones y con un corazón que no tenga ninguna clase de sentimiento ni emoción, excepto la característica de la plenitud del amor, de la compasión. Todo esto crea una gran intensidad, una gran pasión. Necesitamos eso. De otro modo, no podéis emprender el viaje hacia lo que se llama
meditación. Podéis sentaros con las piernas cruzadas, respirar, hacer cosas fantásticas, pero jamás llegaréis. Sigue la señora Rara. La energía espiritual lleva consigo la dádiva del espíritu, una sensación de armonía, de afecto por todo, belleza y sabiduría. La enseñanza del yoga sostiene que la ética ha de ser la base de la meditación, y por eso se prescriben las prácticas denominadas yama y niyama. Si creemos que la meditación es una cosa aparte de la vida diaria, se puede pronosticar el fracaso ya desde el principio. Es necesario conseguir una condición de armonía interna en cada parte de nosotros. El cuerpo, las emociones, los pensamientos, para que la conciencia pueda llegar a estar espiritualmente despierta, lúcida, sutil, profunda, sensitiva. Para hacerlo se requiere una capacidad de atención y cuidado, una atención permanente, ¿no?, a todo lo que hacemos, o por lo menos muy frecuente. Por lo tanto, uno debe observar en general tanto lo interno como lo externo. La regeneración es una cosa maravillosa. Cuando la mente se vuelve diferente, está llena de vitalidad, tiene virtud y bondad. Y termina su sexta charla diciendo: no nos contentemos con quedarnos a un nivel relativamente superficial en la sociedad teosófica. Mucha gente quiere la meditación. Tal vez hay personas ansiosas por la vida espiritual, pero ¿qué entendemos por meditación? Como decía Krishnamurti, no se trata simplemente de sentarse con las piernas cruzadas, respirar o practicar alguna fórmula. La meditación es el camino hacia un cambio radical en nosotros mismos que nos producirá abundante energía, inspiración y comprensión. Hermanos, este resumen de estas maravillosas charlas, ¿no?, es apenas como una abrebocas para estudiar esos CDs que están ahora a disposición de los que quieran estudiar. Pero esos pícaros codiciosos son un reflejo de la picardía que hay también y la codicia que hay en nosotros. Las soluciones siempre han fracasado porque solo hemos estado tratando a la sociedad y no a nosotros mismos. La sociedad teosófica aboga por aportar una solución que sea para toda la humanidad, no solo para una parte de la humanidad. Por ejemplo, en los grupos religiosos se busca entonces mejorar en el cristianismo a los cristianos, los judíos mejorar el judaísmo, los musulmanes lo mismo, pero unos y otros son enemigos, ¿no?, y sigue esa división. Nosotros creamos nuestra sociedad particular de acuerdo con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Bueno, este es el primer planteamiento en la primera charla, que se desenvuelve en una forma magistral. Apenas estoy poniendo aquí los puntos esenciales, pero nos está entonces indicando que debemos examinarnos. Si hay codicia en el mundo, ¿qué tanta codicia hay en mí mismo? ¿No? Si hay odio en mí. ¿No? Si hay envidia, si hay celos, etc. No, los que vemos siempre es el mundo es así, pero cuando digo el mundo es así, yo no estoy incluido en eso cuando hago ese examen.
pero tengo que examinar si eso existe en mí. Si existe en mí en pequeña o en gran escala. El tema de la regeneración humana es muy importante. Lo que aquí algunos puntos que voy a leer son tomados textualmente de lo que ella dijo, ¿no? Es muy importante porque el cambio realmente trascendental en la historia de la humanidad solo ocurrirá cuando haya un cambio revolucionario en el ser humano. Nosotros hemos tratado de buscar los cambios en la sociedad a través de la historia. Hay una tiranía, cambiémosla entonces por un gobierno militar. El gobierno militar, eso es terrible, ya eso no sirve, vamos a cambiarlo por la autocracia, esto sí va a resolver los problemas. La autocracia es peor que lo anterior, entonces ensayamos la democracia, ¿no? Y así estamos en cambios externos, pero no hemos ido al fundamento del cambio. Mientras estén buscando esos cambios externos, estaremos ilusionados durante un tiempo y desilusionados después. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha cambiado con eso. Siempre dejamos que la solución se tome afuera. Es que no sirve el gobierno de fulano de tal, nos prometió esto y aquello y no es por ahí. Y no llegamos a ese cambio fundamental. Nos enfrentamos a desafíos de diversas clases: guerras, degradación ambiental, proliferación de armamentos, violencia, terrorismo, superpoblación. Entonces eso tiene que reflejarse en la sociedad. Mientras no cambiemos nosotros, esos problemas externos seguirán existiendo. Ese es el tema del primer día. Como les digo, en la tarde entonces hubo esos debates de los cuales no voy a hablar en este momento. El segundo día trató de la naturaleza del cambio. Total que hay un orden, ¿no? Primero dijo, tiene que haber un cambio en el ser humano. ¿Cuál debe ser ese cambio? La raíz de todos los problemas está en la condición psicológica de la humanidad. La mente fragmentada no puede encontrar la solución verdadera y permanente a los problemas, que son universales. Hay algo fundamental, un cambio fundamental es que el que resuelve los muy distintos problemas de un solo golpe, por decirlo así. Es como arrancar la mala hierba. No se puede dejar un poquito, quitemos un poquito, ¿no? Para mejorar. Y no quitar simplemente las hojas, hay que quitarla completamente. O cortar las 10 cabezas del demonio Ravana, que parece también algo similar en la mitología a la hidra, ¿no? En que hay que cortar todas las cabezas. Si cortamos una, va a surgir otra cabeza. De ese modo. En Holanda, no tengo aquí la fecha, creo que estaba allí cuando se hizo hace unos 20 años ese seminario de la Sociedad Teosófica para examinar el tema de la regeneración humana. Fue dirigido entonces por la presidenta de la Sociedad Teosófica, Radha Burnier, y asistieron miembros de varios continentes, de muchos países, miembros de las sociedades teosóficas interesados en esa regeneración humana. Vamos a ver de qué se trató. Fueron entonces un seminario de 6 días en que por las mañanas la señora Radha Burnier daba una charla sobre un tema. Eso es lo que voy a tratar de presentar a vuelo de pájaro en esta reunión. Y en las horas de la tarde había unos debates entre los miembros
alrededor de ese mismo tema, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dijo ella en la primera reunión. Entonces, en la primera trataba del trabajo de la sociedad teosófica y el cambio fundamental en el hombre y en la sociedad. Vean ustedes, un tema interesantísimo. Entonces, el trabajo de la sociedad teosófica y el cambio fundamental en el hombre y en la sociedad. Pobreza. Toda la vida ha existido eso. Ese es un desafío externo. Y eso es lo que no queremos. Todos queremos la paz, queremos la tranquilidad, y todas estas cosas siguen existiendo. Pero es que no se puede porque pensamos que otros tienen que solucionarlo. Y nos muestra la señora Rada Brunier. Dice, el desafío externo es el reflejo de algo interno en el ser humano. Algo que está pasando no en los que están viviendo, en todos nosotros. Tenemos que entonces examinarnos nosotros. Muy poca gente se da cuenta de que el verdadero origen del problema radica en la psique humana. La sociedad no puede permanecer estable si la mente humana no cambia. Esta es la raíz del problema, la psique humana. Nosotros somos un reflejo de la humanidad, y la humanidad es lo que nosotros somos, ¿no? Es lo que decía Krishnamurti: tú eres el mundo, nos decía a todos, ¿no? El mundo es un reflejo de lo que seamos nosotros. Lo podemos ver claramente. Queremos una sociedad, por ejemplo, decente, de gente honesta, que haya honestidad en el mundo. Pero si los disidentes son unos pícaros codiciosos, ¿no? ¿Cómo puede cambiar esa sociedad?